El inglés de los huesos de Benito Lynch, capítulo 19. En la playa de la laguna, los toros, bajo el sol del viento y valiéndose de un pedazo de arco de barril, el inglés de los huesos pensativo, ceñudo, raspaba desgarradamente una vieja calavera humana. Nunca había experimentado Mr. James un desasosiego espiritual tan hondo como el que sentía en esos momentos mientras iba quitando silenciosamente la dura costra de arena que envolvía el amarillo y carcomido cráneo. Hasta la hermosa laguna azul, grande como un mar, que agitada entonces por el viento norte se cubría de vellocinos blancos, le resultaba aquella mañana sombría y hostil como un espíritu. Y era que una entrevista muy desagradable que acababa de tener antes con la puestera de la estaca había hecho culminar ya su largo disgusto. La pobre doña Casiana, desesperada ante el creciente trastorno de su hija, le había llevado con mucho misterio a un rincón de la alcoba y una vez allí enrojecido los ojos y mordiendo las puntas de su pañuelo para no estallar en llanto, le había pedido y le había rogado por Dios que por su madre, que por lo que más quisiera en el mundo, le hiciese la caridad de ayudar a la negra en aquel trance, de suavizarle de algún modo el golpe brutal que le esperaba, aunque para ello tuviera que mentirle, tuviera que engañarla con las promesas falaces de los mayores absurdos. Ah, ella, doña Casiana, comprendía que su hija había sido una infeliz y una loca, haciéndose aquellas ilusiones disparatadas, pero caramba, también el Yemes, un hombre formal y de experiencia, cómo no vio, no comprendió, cómo no supo desengañarla desde un principio. Al oír tales reproches, el inglés de los huesos sintió ofendido su pundonor de caballero, su seriedad de estudioso y sus convicciones de hombre práctico. No pudo menos que replicar con energía: usted equivocó, señora. A mí nunca dijo una palabra babino. Usted puede preguntar ella si quiere. Mi no promete nunca nada. Y terminó con arrogancia: mi viene esto tiera per trabaja, no per engañar, señorito. Mi un gentleman, señora. Y sus ojos azules expresaron una indignación tan sincera y tan profunda que la pobre doña Casiana, quebrantada como estaba, sin otra esperanza que la bien mezquina de lo que aquel hombre frío y extraño quisiera hacer por su hija, se asustó y dijo, cobarde, tratando de sonreír a través de sus lágrimas: sí, ya sé, Mr. James, decía nomás, demasiado sé que usted no tiene la culpa, que es ella no más, como bien que se lo dije desde un principio, pero ¿qué quiere? Quiere ¿Quién iba a imaginar esta ruina, este castigo de Dios, Mr. James? Y no pudiendo más con su congoja, la pobre mujer, apoyándose de bruces en el tablero de su vieja y maciza cama matrimonial, se puso a llorar con unos sollozos tan profundos que hacían sacudir toda su carne. Ah, Mr. James había pasado muy malos momentos y lo peor los seguiría pasando sin alguna duda. La puestera se empeñaba en que él volviese a hablar con la negra, tirada ya en su camita, como una masa inerte, para que la convenciese, para que la tranquilizase, aunque fuera engañándola si era preciso. Pero ¿qué podía él decirle a la niña que no le hubiese dicho ya? Aquella muchacha no entendía razones, aquella muchacha estaba loca, y el Mr. James, que nunca antes hizo llorar a una mujer, ni aun quizás a su propia madre, lo tenía coraje de renovar tales escenas. ¡Qué cosa verbere! Y al llegar aquí, Mr. James se abismó tan profundamente en sus reflexiones que sus ojos azules se fijaron como los de un maniático, y que sus largos dedos ganchudos, aflojándose, dejaron escurrir la calavera humana, que con ruido sordo cayó sobre la arena. Y era que el inglés de los huesos no solamente no tenía la conciencia tranquila como lo había aparentado delante de doña Casiana, sino que además estaba experimentando desde hacía días, ante el dolor y la desesperación de la negra, una cosa muy rara, una cosa que no había sentido hasta entonces, y ante cuya evidencia su viejo egoísmo se pasmaba de asombro. ¿Que amaba a la negra? Nadie lo sabía mejor que él mismo, que oculto detrás de la máscara engañosa de su cara y de sus ojos impasibles, sentía redoblar su corazón de hombre mozo a cada aproximación de la muchacha, y que en más de una noche de insomnio, y a pesar de la férrea disciplina de su espíritu, llegó a tener miedo de no poder dominarse, que su corazón de hombre práctico, serio, estaba condenado de antemano a ser retorcido por su voluntad como un estropajo. Tampoco podía ignorarlo el inglés de los huesos, que era quien manejaba sus propios asuntos y sabía muy bien, por tanto, que no había venido a estas tierras de América en busca de una muchachita de rancho con quien casarse, sino en busca de viejos cementerios indígenas en donde excavar a toda prisa. Pero lo que él no sabía ni podía comprender el inglés de los huesos era que aquel dolor de la negra le preocupaba tanto, porque aquel sufrimiento de una oscura muchachilla semibárbara y hasta ayer completamente desconocida para él podía dolerle más que su dolor y atormentarle más que su tormento. Ah, el espíritu de Mr. James, forjado en yunque de su propia fragua y a los golpes de su propio martillo,
No temía su dolor, por cierto, no, lo afrontaba serenamente, más aún lo desafiaba, lo provocaba si era preciso, sonriendo petulante como un joven atleta, pero ese dolor, el dolor de ella, el gran dolor de la negra, eso era lo que le preocupaba, lo que no podía sufrir, y al comprobar la evidencia de tal absurdo, Mr. James buscaba la explicación revolviendo en su cerebro, con el mismo afán con que solía excavar antes en la playa de la laguna, en procura de algún huesecillo extraviado, pero era inútil. La diligencia. Mr. James no aclaraba un punto del misterio, y mientras tanto su alma entera, en un olvido completo del propio dolor, parecía querer marcharse de su cuerpo en ansias de alivio para aquel dolor ajeno. ¿Qué podía hacer, sin embargo, por la pobre muchacha? El inglés de los huesos no podía hacer nada, porque aunque el único remedio estuviese en sus manos, no podía usarlo. Y un remedio que en la oportunidad no puede usarse es lo mismo que si no existiera, que si no fuese un remedio. Doña Casiana quería en su desesperación que él volviese a hablar con la niña, pero ¿para qué? Mr. James, que había comenzado por querer convencer a ésta de lo absurdo de su pena, con argumentos tales como los de que él no era un hombre como para ella, por sus años, por su idioma, por su fealdad, y que ella debería casarse si se casaría sin duda con un linde muchache. No podía de esta manera alguna pretender engañarla después de con el concurso de semejantes patrañas. Él, como hombre práctico y serio, había recurrido al sistema más práctico y serio también, al sistema de la verdad verdadera. La víctima así no padece dudas, o se resigna o se muere de dolor. El inglés de los huesos, inclinando aún más el busto, bajó los ojos pensativo. Dolor, dolor, morirse de dolor. ¿Podría en realidad alguno, la negra, por ejemplo, morirse de dolor? Mr. James no lo sabía a ciencia cierta. El dolor físico quizás, pero el dolor moral, y recogiendo la calavera que estaba a sus pies, el inglés de los huesos se puso a examinarla con el entrecejo contraído. Sin embargo, cuán lejos estaba su pensamiento de ese instante de aquel despojo vulgar, de aquella vieja calavera que reía entre sus manos. Mr. James, al revolverla entre sus dedos ganchudos, no era ya un hombre de ciencia, no era un antropólogo, un naturalista, era simplemente un hombre, un pobre ignaro, que en la costa de la laguna, no importaba cuál ni de qué país del vasto mundo, pretendía al tropezar con aquella por primera vez, resolver en un minuto, con la afanosa curiosidad ingenua de un niño o de un salvaje, los más complejos problemas que pueda plantear la vida al cerebro y al corazón de los humanos. Como nunca hasta entonces su pensamiento había tratado de analizarlos, como nunca hasta entonces para esos problemas, otra cosa que una leve sonrisa entre burlona y despectiva, resultaba que el inglés de los huesos no sólo los ignoraba por completo, sino que en su ignorancia leal y suplina los imaginaba de solución muy fácil para su disciplinado cerebro estudioso. ¿Cómo era posible que un hombre que comprendió cosas tan serias y difíciles y no pudiera comprender cosas en cierto modo triviales y risueñas, por poco que se empeñase en ello? Y sin embargo Mr. James no comprendía nada, sino que todas las sendas del razonamiento le llevaban, por resueltas y complicadas que fueran, al mismo sitio, al mismo claro, o el bosque, a la misma conclusión del dilema, ella o él. Y entonces algo así como un rubor de virilidad o amor propio ofendidos le subía desde el corazón a los pómulos, haciéndose estremecer. ¿Qué diablos? El caso era duro, porque iba a hacérsele la vida. La vida era lucha y dolor, y estúpido el hombre que a su edad y con su experiencia se metiese en sentimentalismos. El Mr. James bien quisiera hacer algo por esa chicuela, pero no se podía, qué remedio. Pero enseguida, tras una sonrisa que parecía una mueca, el inglés de los huesos tornaba a sumergirse en su soliloquio mental mortificante. Caramba, le había hecho toda clase de reflexiones. ¿Acaso no sabía ella desde un principio que su estada en el puesto era un hecho transitorio? ¿Acaso no supo ella siempre tan bien como todo el mundo que él tenía que irse a Europa, que él tenía que volverse a su país cuando terminase aquel trabajo? Sí, ella lo sabía, pero nunca pudo imaginarse que fuera tan pronto. No se vaya, James, quédese un poquito más, aunque sea. Ahogada por sollozos, la negra lo miraba al formular aquel absurdo ruego ingenuo, con una expresión de súplica tan conmovedora y elocuente que él, trastornado por completo, apenas si atinaba a decirle torpemente: pero Balbina, sea razonable. ¿Qué saca con que me quede unos días más, si de cualquier modo he de irme? Yo no sé, le replicaba ella como una loca. Yo no sé, pero no se vaya, James, que yo sufro mucho, que yo me voy a morir. Y él era el verdugo. Él tenía que ser por fuerza el monstruo y la ingratitud de la injusticia que en su ilógica brutal
Iba a retribuir a la negra con el más atroz de los castigos su presente espontáneo y magnífico de amor, de belleza, de juventud y de vida. ¿Y todo por qué? Porque él no podía detenerse, porque el inglés de los huesos, hombre de marcha y de la humanidad, por su compromiso moral contraído consigo mismo y por razón de quien sabe que de arrepentimientos atávicos, de caminar siempre recta, pausada y metódicamente para cubrir en la vida la mayor distancia que le fuera posible sobre el largo camino de progreso de antemano elegido y jalonado por el cálculo, porque para él no fueron ni serían esas bellas flores que en las mañanas de la existencia suelen sonreír a los que pasan, medio oculta en los matorrales de las laderas o columpiándose al borde de los abismos, porque para él no fueron ni serían nunca esos hermosos valles de color de esmeralda que, convidando al retozo, se divisan desde la altura como gemas enormes engastadas en el gris elefante de la montaña, porque para él no fueron ni serían nunca los manantiales sonoros que allá, en el fondo de los precipicios, triscan entre las negras piedras como corderos de espuma, porque para él no fue ni siquiera nada de lo bello y amable que pudiera hallar en la existencia, fuera de los límites estrechos de las dos paralelas inflexibles. La sombra de los bosquecillos misteriosos de aguas cristalinas, de los arroyuelos, el canto de los pájaros, el perfume de las flores, todo eso era y sería más bien para los poetas y para los locos. Para él, hombre de ambición, hombre de marcha y de la humanidad, siempre y tan solo la monotonía, y el sol y el viento y el polvo calcinado de la gran carretera rectilínea para él. Siempre y tan solo la misma marcha ansiosa, interminable hacia aquel objeto teórico de antemano escogido, que con la rigidez de una chimenea de usina se recortaba austero sobre el fondo engañoso de un horizonte de espejismo. Pero esto tan sabido se le ocurría de pronto aquella mañana muy amargo y desalentador al inglés de los huesos. Caramba, bueno era trabajar sin duda, bueno era ceñirse una severa línea de conducta si quería llegar a hacer algo en la vida, pero aquello de convertirse en eterno esclavo del propio perfeccionamiento también era al cabo cosa triste. A Mr. James no le importaba nada a los 20 años que había sacrificado ya ante el atar del índolo ni todos los millones de ansias y flaquezas juveniles estranguladas al nacer por la férrea mano de la disciplina que aquellos 20 años representaban, pero el porvenir y después y siempre. Toda su vida debía de ser así, una inhumana degollación de deseos y un eterno aplastar de flores. Caramba, él no ignoraba los golpes del martillo se forja que a golpes de martillo se forja el hierro, pero no ignoraba tampoco que una vez forjado no se sigue martillando por toda la eternidad. Le faltaba forjar a él, por ventura 20 años tenía de fuego y de bataneo sobre el alma, 20 años durante los cuales no se le había tolerado una sola debilidad, ni permitido poner un pie en una sola línea más allá y más acá de donde debió ponerlo. Él comprendía muy bien que gracias a eso, solo a eso había logrado destacarse entre sus condiscípulos y ser a sus jóvenes años casi una autoridad en materia científica, pero también sabía que su entrega al propósito no pudo ser más absoluta. Y al pensar así como una marca de rebelión que solapadamente empujaba al instinto vengativo, comenzó a invadir el cerebro el aire del inglés los huesos y aspirarle las más desalentadoras reflexiones. ¿Qué había hecho de su vida y qué pensaba seguir haciendo de ella en el futuro? Trabajar, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué? Y para mejorar su puesto en la sociedad y para aumentar sus medios de acción y por ende sus recursos. ¿Y qué había conseguido eso? Algo así, pero aún le faltaba mucho, caramba, aparte de que uno cada vez ambiciona más. Él estaba recién a la mitad de la jornada, pero en alguna parte debería estar por fuerza la cumbre de su más alta esperanza. Sí, y Oxford, Cambridge, el desencanto de X, el decanato de X, que sabía él, la inspiración no tenía límites. Bien, suponiendo entonces que alcanzase todo eso y mucho más todavía, la celebridad mundial, la gloria científica más allá y más indiscutibles, ¿qué haría después? Y después descansaría, gozaría por fin de los halagos de la existencia y tomaría un hogar con una bella y distinguida mujercita que lo quisiese mucho. Bueno, pero ¿a qué edad tendría entonces? Y 50, 70 años. Pretty well. Y creía que el amor está para cuando se quiere llamarlo, y creía que a los 50 años se pueden formar hogares con bellas mujercitas que le quieran a uno de veras, que hay en el mundo muchos hombres de esa edad que puedan jactarse e hincar sus dientes artificiales en las maravillosas manzanas del amor auténtico. No, pero no dicen que con el poder y el dinero se consigue todo en el mundo, todo hasta el amor mismo.
Sí, pero no el espontáneo, el verdadero, el legítimo, es bello amor, aquel que proporciona al mayor de los deleites humanos, que es el supremo deleite de sentirse amado por el ser que constituye precisamente nuestro encanto. Ah, bien, comprendía que ese amor que se da porque sí y hasta los locos alardes de desprendimiento no puede obtenerse, sin embargo, con poder o con oro, porque no depende ni de la propia voluntad ni de la voluntad ajena, sino que, como el amor materno de las leyes tremendas del instinto, pudo adquirir alguna vez el poderoso por la fuerza o por el dinero el amor de la madre que le faltaba, pues lo mismo ocurría fatalmente al que no habiendo tenido la fortuna de inspirarlo a la edad propicia y cometido el error suicida de despreciarlo cuando el destino se lo brindó al pasar de una bella flor perlada de rocío, pretendiera después en un loco afán de no morirse sin haber aspirado la verdadera esencia de la vida, comprar con oro o con prestigios graves este otro amor de mujer que no se vende tampoco ni se obliga. No se necesitaba mucho análisis para llegar a las amargas conclusiones y no se explicaba verdaderamente cómo había podido vivir hasta entonces sin preocuparse para nada de sus graves problemas. Resultaba que en su ciego afán de perfeccionamiento individual había llegado a olvidarse de que su vida se devanaba al par de sus pasos y de que al tiempo que avanzaba por el recto camino de sus ambiciones avanzaba también hacia la muerte. Era como si hubiese estado ingenuamente convencido de poder alcanzar todo aquello que se proponía, pero sin entregar nada a cambio. Un soldado de maratón que llegaría al final de su carrera sobrehumana, no moribundo, sino rebosante de salud y energía, pretty well, y con el corazón oprimido por extraña angustia, el inglés de los huesos se vio con los ojos de la imaginación allá, en su cátedra de Oxford, muy honrado, sí, pero muy solo, muy triste y con la cabeza muy blanca. Vio también a la negra allá en su cama, la retinta cabellera toda deshecha y repitiendo entre lágrimas su ingenuo ruego instintivo: no se vaya, James, que yo me voy a morir. La vida era dura también, todo lo bueno era lo malo, y todo lo malo era lo bueno, se sufría por errar y se sufría por no errar, siempre el dolor en todo. Al fin y al cabo, ¿para qué? Para esto. Los ojos azules del inglés, los huesos se posaron quizás por primera vez sobre una calavera humana, ya no como ojos de hombre científico, sino como ojos de soñador y poeta. Para esto. ¿Quién le decía a él lo que habría sufrido inútilmente el dueño de aquel mísero despojo cuando iba desalado por la vida en pos de una ambición? ¿Quién le decía que el cerebro que albergó aquel cráneo mondo no se torturó 1000 veces por disciplina cuando hubiera deseado tanto no pensar? ¿Quién le decía que el dueño de aquel hueso no fue uno que se retorció el corazón para no ceder al poderoso encanto que le llamaba desde el borde del camino, o uno que murió maldiciendo el bárbaro prejuicio que le empujó por sendas extraviadas para defraudarle la vida? ¿Quién le decía que no pertenecía a una mujer o a una pobre muchacha enamorada? Y al pesar esto, los ojos sabios prácticos del inglés de los huesos se fijaron curiosos por un instante en la ancha pelvis que estaba allí en la arena, y por qué no, tan triangular era la fosa subpubiana como evidente la profundidad de las cavidades cotiloideas. ¿Por qué no? Quizás fue no más una mujer, una pobre y bella muchacha que se murió de tanto implorar en vano, de tanto llorar desesperadamente, porque en la tremenda batalla librada en el cerebro de un hombre entre el instinto padre y defensor de la vida, en un extraño paladín mecánico cayó vencido el instinto. Y sugestionado por esta reflexión, el inglés de los huesos se inclinaba de nuevo sobre el viejo cráneo que tenía en las manos para tratar de deducir sin duda la edad probable del sujeto al que perteneció aquel despojo, cuando un repentino alertar de teros a su espalda le hizo volver la cabeza, y vio con pasmo de asombro que, sorteando las grandes cortaderas empenachadas de plata, la negra, con su vestido rosa y sus pasitos menudos, venía hacia él muy deprisa.